Bienvenidos a La Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa La Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo. No tengo que decirlo porque ya es conocido por todo el mundo que es su programa favorito de la estación de radio, pero no lo digan porque los demás se sienten. Entonces, Nedi, querida amiga, ¿cómo estás? Bien, Gaby. Hoy estoy viendo que tenemos dos invitados. Ana Ceci, nuestra invitada real, y ahí junto a ti... Perdón, es parte de la pandemia. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Muchas gracias por la invitación, hasta que se me hizo estar con ustedes. Al contrario, Ana Ceci, de verdad, muchísimas gracias. Pues el año pasado ibas a venir a hablar del tema de hoy, que es la declaración anual, pero justo nos cayó la pandemia y ya no se pudo. Tuvimos que cerrar el programa por unos mesecitos, pero bueno, aquí estamos felices de tocar este tema ahorita que estamos en abril, de la famosísima declaración anual. Sí, bueno, aunque sea tarde, pero esto nos va a pasar cada año. Entonces, la información que tengamos hoy va a ser muy útil tanto para este año como para el siguiente, salvo que haya modificaciones, alguna reforma fiscal, pareciera, por lo que se ha comentado, que no va a ser en estos términos. No lo sabemos hasta que no haya nada, pero por el momento creo que va a ser muy útil la información tanto para este año como para los subsecuentes. Pues si no nace así, te tendremos aquí, nos dirás, ¿qué creen? Me tienen que volver a invitar porque hubo cambios, entonces ya te invitaremos. Exactamente. Ya les diré si me tienen que volver a invitar o me vuelven a invitar definitivo y agregamos lo que sea necesario. Yo creo que ya podemos empezar a agendar a abril del próximo año nuestro primer programa con Ana Ceci. Nuestra fiscalista. Estoy agendo. Sí, me parece muy bien, Eddie, Gaby, sí lo tenemos que hacer. Hagas con lo que deseas, no sabes con quién te estás metiendo. Sí, cuidado, Nedi, cuidado, que ahí les voy a ir a decir. Nedi, amiga, empecemos como te gusta. Exacto. Antes de empezar a tocar el tema de la declaración, a nosotras siempre nos gusta empezar el programa de la misma manera y eso es con una autopresentación de nuestro invitado. Decimos que justamente es para que digas lo que quieras y calles lo que quieras también. Perfecto, Nedi, muchas gracias. Pues les platico, yo soy primeramente mamá, esposa y de profesión soy contador público egresado del ITAM. Me especialicé en la parte fiscal, como podrán imaginarse, por eso hoy mi presencia aquí en el programa con ustedes. Y tengo de experiencia más de 25 años en despachos de carácter fiscal y posteriormente, justo les decía que mamá, porque a raíz de que tuve hijos, decidí independizarme y también estoy en colaboración y he estado en colaboración desde que me independicé con algunos despachos. Hoy les digo que de manera independiente y también con el despacho BCG Partners estoy colaborando. Y como les comento, llevo más de 25 años en esto, que me encanta, es mi pasión y lo disfruto muchísimo. Espero que sea de utilidad para todos los jugadores del programa. Me encanta cuando se presentan primero, ¿verdad, Gaby? En esta parte de mamá, esposa, porque digo, es finalmente lo que Gaby y yo también siempre hemos hecho. Somos unas mamás que trabajamos más que unas trabajadoras que seamos en nuestros tiempos libres mamás. Sí, claro, ustedes lo entienden perfecto. Pues, digo, al final... Si quieres, arrancamos, Gaby. Claro que sí, Nedi. Empecemos si quieres, bueno, pero aquí la verdad, Ana Ceci, hay que aclarar que vamos a empezar con lo que le encanta a Nedi. Me parece muy bien. Se nos congeló un poco Nedi, pero ahí estás ya, Nedi. Es para que vean, a todos nos pasa. Yo sí las estoy escuchando. Al estar en vivo. Yo las escucho, ¿ustedes no me escuchan? No te congelaste, Nedi. Exacto. Creo que ya. Ok. Ya. Déjame es que yo sí
se me congelaron también, pero sí las escuchaba. ¿Escuchan? No. No, congelada, pero si quieres. Amiga, ve haciendo la pregunta y así vamos avanzando, si quieres, porque esto es lo que le encanta a Neri, así es como comenzamos todos los programas. Adelante, amiga. Pero antes de que empieces, primero que nada, debieron haberse dado cuenta, pero porque no lo dijimos, el programa de hoy es la declaración anual de personas físicas, que creemos que es súper importante y que todos deben tener, por lo menos, si no saben hacerlo, tener la noción para que no les vean la cara, que eso es importantísimo. Entonces, ahora sí, Nedi, todo tuyo, ya lo sabes, amiga. ¿Me escuchan ahorita, Gaby? Ya, perfecto. Buenísimo. Porque yo no las he perdido, no he perdido el sonido nunca, pero ustedes sí me perdieron a mí. Bueno, pues Ana Ceci, a mí siempre me gustan las definiciones. Entonces, no seas mala, dinos qué es la declaración anual, cómo se define ese suplicio. Mira, no hay una definición en la ley. Como ustedes saben, mucha cuestión de la parte fiscal se basa en conceptos previstos en las disposiciones fiscales. No obstante, aquí no hay una definición como tal, pero si queremos entenderlo, es la manifestación que hacen los contribuyentes entendiendo todos aquellos que de alguna manera contribuyen, valga la redundancia, en el pago de los impuestos al gobierno para efectos de que el gobierno pues, pueda subsanar, pueda sufragar todos los gastos de servicios públicos, etcétera, ¿no? Pero a través de la declaración, como te decía, es una manifestación donde los contribuyentes hacen mención respecto a los ingresos y gastos que hayan obtenido en el ejercicio y en función a eso paguen los impuestos a los que se encuentran obligados por disposición oficial, tanto de las leyes como de la misma Constitución, ¿no? Oye, sí, si quieres un pasito más atrás, Ana Ceci, antes de llegar a la declaración, ¿dónde dice que debemos pagar impuestos? ¿Dónde está nuestra obligación como ciudadanos de pagar impuestos? La obligación se encuentra contenida justo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece que todos los ciudadanos estamos obligados a contribuir al gasto público del erario, ¿no? Entonces, todos los que tengan, como segundo paso, es quiénes entonces están obligados, pues todos aquellos que obtengan ingresos. En principio está el concepto general en la Constitución. Posteriormente, pues, ¿qué pasa si alguien no tiene ingresos? Pues evidentemente no está obligado a pagar los impuestos. Sin embargo, les voy a decir algo, aun cuando no tengas obligación de pagar impuestos si no tienes ingresos, hay algunos ingresos que se encuentran exentos y que por disposición oficial estás obligado a declarar como informativo, no porque sean sujetos de pago de impuestos, sino como informativo, como lo vamos a platicar, como es en el caso, por decirles algo, de donativos, préstamos, herencias, si vendieron su casa y esta estuvo exenta porque hay una disposición que establece que sí puedes tener exento tu casa cuando vendes tu casa habitación en ciertas circunstancias y hasta cierto importe, en esos casos lo debes de manifestar aun cuando se encuentre exento ese ingreso, ¿no? Entonces, en principio, como les decía, la obligación es cuando obtengas ingresos, sin embargo, no necesariamente solo se presenta cuando tengas ingresos sujetos al pago de impuestos. Si no hay ciertos ingresos en que se tienen que declarar de manera informativa y el no declararlos sí te puede traer como consecuencia que la autoridad te lo reconozca como un ingreso. Entonces, sí es muy importante lo que en algún momento comentábamos de tener presente cuándo sí estás obligado a declararlo, aun cuando esto no te haya generado un pago de impuestos. ¡Wow! Entonces, Ana Ceci, una cosa es lo que dice la Constitución, en donde todos los ciudadanos debemos de contribuir al gasto del gobierno, ¿no? Para que finalmente el gobierno pues pueda poner orden en el país. Y otra cosa diferente es la declaración, o sea, no todo el que paga impuestos tiene que hacer declaración anual, pero por otro lado hay veces que aunque no tengas ingresos de trabajo, tienes que hacer declaración. O sea, son como dos cosas diferentes.
En estricto sentido, si pagas impuestos, sí tienes que presentar declaración, salvo que lo vamos a ir platicando en qué casos quedas relevado. Pero a lo que voy es, si generaste ingresos sujetos al pago de impuestos, en principio sí tienes que presentar declaración. Ok, Y entonces ya vamos vamos a ir de lo general avanzando. a lo Vamos a ir particular. en términos generales es eso, ¿no? Tú tienes ingresos y pagaste impuestos por esos ingresos, en principio sí tendrías que presentar declaración, pero ahorita nos vamos a ir a la segunda parte, en qué casos hay excepciones, ¿no? Genial. Ok, o por qué no empezamos, si quieres, Ana Ceci, hablando un poco de qué son los ingresos, porque a lo mejor hay gente que ni siquiera está enterada de que lo que está recibiendo es un ingreso, como que dice, ay, no, pues eso no debería pagar impuestos, o ni siquiera lo considera como puede ser a lo mejor, bueno, a lo mejor aquí platicándolo, lo que recibes de intereses en una cuenta, pero si quieres empecemos con eso, con esa parte básica de que, ¿qué son ingresos y qué considera el gobierno o hablamos del SAT específicamente como ingresos que se deban declarar? Miren, lo interesante aquí es, no hay un concepto, justo entramos otra vez, Neddy, a lo que platicábamos. No hay una definición en la ley del impuesto sobre la renta, que es la declaración que se está presentando, creo que es importante señalarlo, es la declaración del impuesto sobre la renta, ¿no? Sí. Entonces, hablando en este sentido, pues no hay una definición prevista en la ley, que van a decir, pues qué extraño. Pero al final hay muchos precedentes de los tribunales en los que se señala que cualquier cantidad que modifique de manera positiva tu haber patrimonial, eso se va a considerar un ingreso. Y entonces, pues cualquier cosa, sea en créditos, en servicio, en efectivo, cualquier cantidad que modifique tu haber patrimonial, o sea, haber patrimonial es ingresos menos gastos. Si tú, por ejemplo, hay una parte interesante que dices, oye, es que alguien pagó por mí, por decirles algo, mi viaje a Europa. Mi amiga Neddy es súper buena gente y me pagó un viaje a Europa completo, ida y vuelta. Pues, ¿qué creen? Que eso puede considerarse un ingreso, salvo que, bueno, hay una parte que está exceptuada, que son los donativos. Donativos hasta cierto monto son exentos. Pero supongamos que Neddy es muy espléndida y me regaló mi viaje de $500,000 a Europa. Bueno, pues no todo va a ser exento. Una parte la podemos considerar que fue un donativo porque muy amable me regaló una parte, pero la otra parte sí tendría que considerarse un ingreso. Entonces, por eso les decía que la definición va hacia una cuestión de la modificación del haber patrimonial, no nada más de la percepción de un beneficio como tal, como un ingreso, sino también cualquier cosa que pueda relevarte a ti de hacer una erogación, ¿no? Sí, ya sé que recibas o evites o el evites gasto. la erogación, exactamente. O sea, alguien que va y te paga tu tarjeta de crédito. Bueno, pareciera que no es un ingreso meramente para ti, pero al final sí lo es, porque está pagando tu tarjeta de crédito. Entonces, sí es un beneficio para ti y está incrementando tu haber patrimonial, ¿no? ¿Por qué? Porque está reduciendo tu deuda. Y tu gasto, exacto, porque gracias a eso no tuviste erogación o gasto. Exactamente. Entonces, aun cuando no existe la definición clara, sí hay precedentes de los tribunales, como les comentaba, en ese sentido. Eso es lo que se debe de entender como ingreso. Y entonces, pues sí tenemos que tener mucho cuidado, como decías, Gaby, de qué tenemos que reconocer. Bueno, todo lo que caiga en el concepto que acabamos de platicar puede caer. ¿Y qué puede ser? Desde un salario, desde hice el negocio chiquito y me gané una comisión, desde lo que le estoy platicando, oye, pues me pagaron mi tarjeta de crédito por la razón que quieras, me regalaron tal donativo, por decirle de alguna manera. Si no son donativos entre ascendentes o descendentes y cónyuges, bueno, entonces no caemos en la excepción de la exención y sí debiera reconocerse como un ingreso, ¿no? Y así muchos conceptos, o sea, los que ganan por honorarios, los que tienen actividades empresariales, los que venden, por decirles algo, oigan, es que vendí un coche, ya a nadie le importa y entonces ahí lo dejo. No, o sea, sí hay una parte exenta, pero en principio es un ingreso. A lo mejor la ley me prevé que hasta cierto monto es exento,
Ok. Pero entonces ahí la importancia de decir, estudiar o obtener la información correcta de quien lo sepa o echarse un clavado a la ley y si no lo saben identificar, pues efectivamente que alguien les ayude con esas dudas, ¿no? Ay, Gaby, ya voy a empezar Ya a empezaste el cuellito. con la urticaria. A ver, pero es que, primero que nada, aplaudimos porque eso es algo que decimos siempre Ned y yo, que hay que investigar, buscar especialistas si tú no sabes, porque además a veces en que somos muy malos, nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Entonces, qué bueno que lo menciones, Ana Ceci, porque para nosotros es muy importante el obtener información de primera mano siempre. Sí, entonces, es muy importante, no se dejen llevar. Por ejemplo, aquí que siempre es, oye, es que sí realmente necesito a alguien que me ayude a presentar la declaración anual, que todo el mundo lo dice, es que ya el sistema está cargado, es que ya es muy fácil. En principio pareciera que sí es muy fácil, pero lo que les estoy comentando, si tú desconoces mucha de la información que está prevista en la ley del impuesto sobre la renta, se te va a hacer muy fácil decir, bueno, lo que está cargado es suficiente y así la presento. Y no, o sea, ¿qué pasa con lo que les estoy diciendo? ¿Qué pasa si tuviste un donativo, si tuviste una herencia? ¿Qué pasa si algún gasto importante, digo, ahorita a lo mejor es complicado el tema, pero mucha gente tuvo que incurrir en gastos médicos adicionales el año pasado y en gastos funerarios? ¿Qué pasa si no tuviste la factura con los requisitos necesarios para poderlo deducir? El sistema no lo va a reconocer y entonces ahí es donde entra alguien que te pueda ayudar a decirte, oye, a ver, ¿qué es lo que está mal en la factura? ¿Podemos nosotros registrarla de manera manual y que sí sea considerada? Bueno, hay que ver, ¿no? En qué condiciones está la factura. A lo mejor, si está mal tu RFC, pues eso es complicadísimo de si meterlo porque no hay manera de sustentar que la factura estaba a tu nombre, ¿no? Si a lo mejor pusieron mal la forma de pago porque hay ciertas deducciones que se tienen que hacer con tarjeta de crédito, con transferencia, etcétera. Bueno, si nosotros podemos sustentar que sí lo hicimos de esa manera, pero a lo mejor el que expidió la factura no la hizo de manera correcta, podemos tomar a lo mejor la postura de sí meterla, pero entonces tú tienes que hacerlo de manera manual. A partir de este año, el sistema, desgraciadamente, ya no te reconoce nada que no cumpla el 100% de los requisitos. Y entonces uno tiene que entrar a ver si tuviste algún gasto adicional que sí pueda cumplir con todo lo demás y que tú puedas demostrarlo y entonces sí considerarlo deducible, ¿no? Y si quieres de aquí, Ana Ceci, pasemos justamente, como estás hablando de los conceptos deducibles, o sea, ¿qué es un egreso? Me imagino que tampoco ha de venir definido en la ley. Pero no, tú nos has dado definiciones mejores que... Mira, no hay una definición, pero ahí sí, como suele suceder en las cuestiones de erogaciones, si hay una lista expresamente señalada de qué conceptos sí son deducibles. Al contrario de los ingresos. Los ingresos es un concepto demasiado genérico en el que entra todo. En el caso de los gastos, sí tenemos que atenernos exclusivamente a lo que establece la ley. ¿Y cuáles son esos conceptos? Gastos médicos. Dentro de los gastos médicos se incluyen gastos de nutriólogos y psicólogos. Para mucha gente que no lo conoce, esto ya viene desde hace algunos años en que se modificó la ley y se incluyó este tipo de erogaciones. Entonces son gastos médicos, psicólogos, de nutriólogo que sean erogados para el contribuyente, su cónyuge y descendientes o ascendientes en línea recta, siempre y cuando esas personas por las que hagas la erogación ganen menos de un salario mínimo elevado al año, ¿no? Ahora, ¿qué otros conceptos son primas por seguros de gastos médicos, donativos, gastos funerarios, aportaciones adicionales a la Afore o aportaciones a planes personales de retiro, intereses por créditos hipotecarios de la casa que estés, de tu casa habitación? Hay un estímulo importante ya desde hace varios años para deducir las colegiaturas hasta ciertos montos. Las colegiaturas van desde preescolar hasta bachillerato. Después de bachillerato ya no son deducibles, pero hay montos, como les comento, si quieren ahorita los platicamos.
¿Y qué otro concepto me está faltando? Por ejemplo, también gastos por transportación escolar obligatoria también son deducibles. Y en términos generales creo que son los conceptos en los, no sé si me esté faltando uno, pero son como los más importantes, ¿no? Y, Ok. y entonces, ahora sí, si quieres, vamos a quién tiene que presentar esa declaración anual o si son todititos, pero bueno, habíamos dicho que justamente habían unas excepciones. Exactamente, Nelly. En el caso de las personas que ganan por salarios, son todas aquellas que tengan ingresos arriba de 400,000 pesos. Bueno, y que ganen 400,000 pesos puede estar incluido tanto los ingresos por salarios como por intereses, siempre y cuando los intereses, bueno, en esos casos, en el caso de los dos tipos de ingresos conjuntamente, excedan 400,000 pesos. En el caso de salarios, solo por salarios, igualmente, si tienes ingresos por arriba de 400,000 pesos. Si trabajaste para dos patrones, no importa que no sea en los ingresos mayores a 400,000, sí tienes obligación de presentar la declaración. Si trabajaste para un patrón y dejaste de trabajar para ese patrón en el ejercicio antes de que termine el ejercicio, que eso pudo haber sucedido para muchas personas desafortunadamente el año pasado por cuestión de la pandemia, tienen que presentarla, no importa el nivel de ingresos. Si tuviste menos de 400,000 pesos, pero dejaste de trabajar para ese patrón antes del 31 de diciembre, la tienes que presentar forzosamente. Ahora, ¿qué otros? Si tienes ingresos, lo que les decía, ¿no? Anuales arriba de 400,000 pesos, lo tienes que presentar. Ahora, si no tuviste ese tipo de ingresos, no tuviste ningún ingreso y como comentábamos hace un rato, tuviste nada más ingresos exentos por donativos, por herencias o por premios, que en lo individual, préstamos, ¿les dije? No, préstamos, donativos. No, lo hemos visto. Ajá, préstamos, donativos, herencias o premios que en lo individual en su conjunto excedan a 600,000 pesos, se tienen que declarar de manera informativa. No es que sean sujetos al pago de impuestos, pero se tienen que declarar porque de no declararlos la autoridad los puede considerar un ingreso. Wow. Entonces, y en todos los demás casos, si son ingresos por honorarios, si son ingresos por actividades empresariales, si son ingresos por intereses arriba de 100,000 pesos de interés real, si son ingresos por enajenación de bienes, todos los demás regímenes están obligados a presentar declaración anual. Justo te iba a preguntar eso, Ana Ceci, porque yo creo que también pasa ahí, a lo mejor con algunos de nuestros jugadores, o si alguien de la familia está oyendo el programa o viéndonos ahí en el canal de YouTube, que sepan que también puede ser que por el dinero que no están ganando dinero más que el dinero que han metido en el banco y que han ahorrado toda su vida, por los intereses, no es por el capital, por los intereses que reciban, tendrían que presentar declaración esas personas a la fuerza. Si son, a ver, ahí es una pregunta muy interesante, Gaby. Si son ingresos por intereses arriba de 100,000 pesos el interés real, ajá, sí, después estás obligada a presentar la declaración. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente tiene su dinero no nada más en instrumentos de deuda. Meten un poco ya, y ahora los chavos mucho más, lo meten en la bolsa y empiezan a invertir en ganancias o en instrumentos de capital, ¿no? Que compran acciones o fondos de inversión, etcétera. Desde el momento en que ya tienes este tipo de rendimientos en otro tipo de instrumentos, ya estás obligado a presentarlos porque los ingresos provienen de venta de acciones, de dividendos o de otros conceptos que no son intereses y entonces, estrictamente hablando, tendrías que estar presentando tu declaración, no importando el monto de los ingresos. Híjole, bueno. Ahí. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque la gente se deja llevar porque te dan una constancia. A ver, ahí sí va a ser muy importante. Eso es lo que yo quería. Ajá. Los bancos y casas de bolsa están obligados a emitirte una constancia por todos los ingresos que hayas obtenido en el ejercicio y por las retenciones que te hubieran efectuado.
porque, como saben, hay ciertos ingresos en los que te retienen de manera provisional durante el ejercicio y tú los tienes que declarar a nivel anual y la retención la acreditas al momento del cálculo del impuesto. Entonces, la gente se deja llevar de decir, ay, pues ya me retuvieron, entonces yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. No, eso no es correcto. Tienes que presentar tu declaración, manifiestas tus ingresos, acreditas el monto que te haya retenido el banco y entonces ahora sí haces tu cálculo. Que muchas veces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente sí tiene gastos adicionales a nivel anual. Entonces, no se dejen llevar nada más porque les dé flojera a lo mejor presentar la declaración o porque no conozco cómo presentarla o desconozco cómo se hace. Muchas de estas personas a lo mejor nada más tienen ingresos por esos conceptos, pero los gastos que tienen los va a llevar probablemente a tener un saldo a favor. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas? Incluyendo las que platicamos que no están obligadas, por decirles algo, los que tienen ingresos menores a 400,000 pesos de los que hablábamos de salarios, hagan el ejercicio, porque probablemente tuvieron gastos el año pasado, les digo que desafortunadamente con mayor razón, gastos médicos, y a lo mejor tuvieron ingresos menores a 400,000, pero sí tuvieron gastos, no están obligados, pero sí tienen el derecho si quieren. Entonces, hagan el ejercicio, probablemente les salga un saldo a favor y presenten entonces la declaración, porque sí sería algo benéfico, ¿no? Oye, no sé si ya ver, aquí en este caso que estás diciendo todo esto de el beneficio que pueden obtener por presentar una aclaración que a lo mejor no medías todos los gastos que tienes que puedes deducir, ¿no? Yo creo que también mucha gente tiene miedo de que le digan, a ver, lo presento, ¿y qué tal si Hacienda no me cree y me pide más información? Y yo creo que también la imagen que tenemos de Hacienda, del SAT, es que mejor que no me conozca y aunque yo pierda ese dinero. Entonces, yo creo que también hay mucho desconocimiento detrás de todo esto. Muy interesante y muy cierto tu comentario. La gente viene arrastrando un concepto erróneo de lo que es el SAT, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo y entonces dicen, no, porque entonces si presento la declaración y a lo mejor yo nunca he estado obligado o nunca la he presentado por estar en algún supuesto de no obligación, pues me va a ir por mí el SAT, ¿no? Porque lo presente y presente un saldo a favor. No, yo les diría, si tienen todo en regla y tienen el derecho a presentarlo porque efectivamente tienen algún gasto adicional que puedan meter, me refiero a adicional bajo el supuesto del que estamos platicando, en el que no estés obligado a presentar la declaración anual por el monto de los ingresos, pero sí tengas derecho a deducir algunos gastos que tuviste, no va a pasar nada. O sea, es justamente un derecho y si tú tienes todo comprobable, pues hagan el ejercicio y preséntenlo si les conviene, ¿no? No va a pasar nada. Como bien dices, ahora sí que es un mito el rollo de que me va a venir el SAT por mí y me va a estar persiguiendo, ¿no? No te va a perseguir, si tú tienes todo en regla y puedes comprobar a la autoridad tus gastos. Como les decían, la mayor parte de los gastos, por ejemplo, los gastos médicos, se tuvieron que haber hecho de alguna manera distinta al efectivo, ¿no? Tienen que haberse realizado a través de transferencia, tarjeta de crédito, cheque, etc. Entonces, si con alguno de los medios autorizados tienes tu factura con todos los requisitos, etcétera, pues no tienes por qué temer, ¿no? Preséntalo como se te genere el resultado. En este caso estamos hablando de un supuesto saldo a favor, pues preséntalo y lo importante va a ser que mientras más rápido, bueno, normalmente el saldo a favor, la autoridad está obligada a devolvértelo en un plazo de 40 días hábiles, pero normalmente en esta temporada el SAT tiene como beneficios y te lo devuelven en plazos menores. No es una obligación, sin embargo, esto lo viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? Ok, Neri, ¿quieres preguntar, amiga? Sí, claro. Más díganme que me están oyendo bien porque me sacó y me metió. Sí, de repente te desapareciste, pero aquí estás, amiga, te escuchamos. Tu pregunta. No sé qué pasa hoy con mi internet. Y eso que ya, ahora sí, la semana pasada lo subí al máximo de lo máximo.
Sí. Esto es parte de estar en vivo, Nedi, no pasa nada. Exacto, así es. Oye, no sé si, no, pues nos estás dejando boquiabiertos con tanto conocimiento, aunque lo que veo que puede ser un poquito peligroso es que quizá no pidieron las facturas o no sabían los requisitos de esas facturas y creen que ya llegó el momento de presentar declaración, están escuchando este programa, dicen, ay, qué gusto, a lo mejor tengo saldo a favor y chan, a lo mejor se van a dar cuenta que no, porque o pagaron en efectivo, ¿no? Pues con todas estas problemas que del año pasado justamente de la pandemia, pues a lo mejor vieron a un doctor, pero le pagaron en efectivo, pero no tienen la factura perfecta. Sin factura no se puede hacer nada, ¿cierto, Ana Ceci? Efectivamente, sin factura no puedes hacer nada y entonces lo único que yo les diría es, todos los años lo vamos a hacer, o sea, hagamos la disciplina para que a partir de este año, para el próximo año, se empiecen a regularizar y aprovechen, si se puede decir aprovechar, me refiero a que es un derecho que tenemos, entonces seamos disciplinados en ese sentido, a veces nos da flojera, ¿no? A veces, como dices, Nadie, vas al doctor y entonces dices, ay, estoy corriendo y entonces ya mejor no pido la factura. O sí la pido, pero nunca la reviso. ¿Qué me ha pasado? Exacto. Que te llegan las facturas y al final no dice honorarios médicos. La expidieron como gastos en general. Entonces, el sistema no lo va a reconocer. Y aun cuando sí es un gasto médico y a lo mejor digas, oye, lo voy a meter, pues el SAT a lo mejor te lo va a rechazar porque las disposiciones son claras de cómo se deben emitir las facturas con todos los requisitos específicamente, por ejemplo, en este caso que estamos platicando de los gastos médicos, ¿no? Entonces, claro, sí, creo que es importante que hagamos la disciplina de que cada que vayamos se pague de alguna de las maneras en que está autorizado y que posteriormente revises la factura una vez que te llegue a tu correo, ¿no? Claro, o sea, de este programa podemos aprender cómo hacer la declaración este año o los errores que cometimos para que el próximo año no nos vuelvan a suceder. Sí, exactamente. Pues lo que decimos, esto va a ser cada año. Entonces, si desafortunadamente este año no lo se pudo hacer por alguna circunstancia en particular, pues empezarlo a hacer para el próximo año. ¿Qué pasa este año? A lo mejor no te lo han expedido, pues podrías todavía solicitarlo y que te lo expidan. Mientras tenga fecha del ejercicio en el que lo erogaste, lo vas a poder deducir. Entonces, creo que estamos en muy buen momento de que si hicieron alguna erogación en estos meses anteriores, puedan revisar las facturas que les han llegado y que revisen si es que es necesario que se las cambien por alguna razón en la que no esté correcta la factura, ¿no? Por el concepto, por la forma de pago. Muchas veces les ponen forma de pago en efectivo cuando no lo hicieron en efectivo, ¿no? Oye, a ver, no sé si aprovechando Exacto. todo esto que están mencionando, que disciplinarnos y todo, creo que este año bueno, y en años anteriores te han dado chance también de que tú entres, revises que esté bien todo, antes de que le envíes y todo, como que te da un simulador. Un simulador, gracias, donde puedes ver cómo se está presentando y donde puedes ver qué gastos o qué deducibles tienes cargado ahí en tu declaración anual. Entonces, es buen momento para que la gente lo diga, ¿sabes que antes de hacerla, reviso a ver si es cierto que está todo bien? Sí, y ¿saben qué? Digo, a lo mejor ahorita es un poco tarde, pero un poco previendo para el año que entra. Hay también una aplicación dentro del mismo programa del SAT en donde se puede ver desde principios del año todo el detalle de las deducciones y de los recibos de nómina que se expidieron a través de los sistemas del SAT para que uno justo pueda prevenir estas situaciones, ¿no? Y entonces se le llama visor de nómina, se llama visor de nóminas o visor de gastos, en el que puede uno ver todos los gastos anuales que tiene identificados el SAT y si alguno de ellos tiene algún problema en cuanto al concepto, la forma de pago, etcétera. Entonces, lo malo es que es a finales de año. Por eso les digo que es muy importante que se vaya revisando en cuanto te emitan en la factura correspondiente, ¿no?
¿Se puede equivocar el SAT con lo que está cargando y demás que por algún error tengas ingresos de otra persona que no eran tuyos o gastos que no eran tuyos y sean de otra persona y se puede corregir todavía? ¿Puedes tú A estas quitarlo? alturas, les digo que a estas alturas ya no, porque pues estamos hablando que deberían de haber sido facturas emitidas con la fecha del ejercicio que estás presentando la declaración. Hubo una opción en el caso de recibos de nómina en el que se pudieron haber modificado hasta el último día de febrero si había errores y se iban a dar por válidos para el ejercicio anterior. Entonces, por eso les decía que era importante revisar a principios de año estas cuestiones. Ahora, también, ¿qué puede ser en el caso de las deducciones? Pues a lo mejor, lo que pasa es que mucha gente no lo quiere hacer, pero puede solicitar un cambio de factura por sustitución. ¿Qué significa? Que le estás dando validez a la factura original y únicamente estás sustituyendo la factura, esa original que se emitió, pero corrigiendo el error que tuvo. Ahí, ¿qué puede ser? Puede que la autoridad le brinque la cuestión de que la factura final puede tener otra fecha, pero en el peor de los casos haces un trámite de devolución si es que se te generó un saldo a favor, o sea, independiente del automático, porque recuerden que la forma en que se obtienen los saldos a favor de manera inicial, si es que son saldos a favor hasta 150,000 pesos, es mediante una devolución que se le llama de proceso automático, en el que el SAT únicamente revisa lo que tú estás enviando. Si no tienen ninguna diferencia contra lo que tú estás manifestando, te lo devuelve de manera automática. Y si tiene alguna diferencia, lo que vas a tener que hacer es un procedimiento de solicitud de devolución automática en el portal del SAT. Y ahí lo que podríamos hacer en el ejemplo que estamos diciendo es, pues presentas las dos facturas, la que se canceló y la nueva que está sustituyendo a la anterior, pero al final cuando se hace una sustitución, o sea, cancelación por sustitución de factura, no le estás quitando los efectos a la factura original. Lo que estás haciendo es que únicamente estás corrigiendo algún error de forma de la factura, ¿no? Entonces, a lo mejor de alguna manera podemos resarcirlo de esta forma, pero muy probablemente, como les digo, en el proceso de devoluciones automáticas no te lo devolverán porque los sistemas están muy automatizados, en este caso en el SAT. Pero bueno, tú demostrándoles con tu comprobante ya sea el estado de cuenta del banco, la factura, etcétera, con eso puedes demostrar que efectivamente se hizo el gasto y que es deducible, ¿no? Yo creo que para mortales no está tan fácil, para los ciudadanos de a pie, así no creo que esté tan fácil estar al pendiente de todo esto y estar conscientes de todo esto. Hay muchas cosas que yo no sabía, la verdad es que me estoy enterando ahorita y estoy anotando, te estoy anotando todo. Yo también. No, pues es que es lo que les decía, desafortunadamente sí hay que tener a alguien de confianza cerca, que nada más les preguntes, oye, ¿qué pasa en este caso? No es que no lo puedes presentar por ti mismo, pero hay muchas cuestiones que técnicamente las debes de saber para efectos de decidir si lo incluyes, no lo incluyes o cómo puedes resolver el tema, ¿no? Como les digo, ahora está tan automatizado que tú te metes y ni siquiera está como en los años anteriores que podías ver facturas que no las tenía identificadas el SAT, pero que podrían ser deducibles. Ahora ni siquiera están incluidas en el DeclaraSAT. Entonces, ahí va a depender de ti, de qué tan disciplinado hayas sido y entonces tengas identificados todos tus gastos y digas, oye, yo me acuerdo que me gasté esto y no está incluido. Ah, bueno, vamos a ver la factura y si está correcta, como pasa en algunos casos, por ejemplo, que yo lo estoy viendo con colegiaturas que por alguna razón no las están reconociendo, no importa, tú metes la factura porque sí hay la posibilidad de meter la factura de manera manual, ¿no? Entonces bajas tu factura, la metes de manera manual y la incluyes dentro de tus deducciones. Entonces, Ana Ceci, suponte así el caso ideal. Una persona que ya sea que tiene un buen contador o que sí se puso a leer bien la ley y que supo cuáles eran los gastos que podía deducir, que pidió sus facturas, que apuntó sus ingresos, que apuntó sus egresos,
que pidió las facturas, que las checó, que se metió a la página del SAT y todo está bien. Ahí ¿qué hace? Hay topes, o sea, porque me dices que se puede deducir gastos médicos, psicológicos, de nutrición, los seguros, los donativos, los gastos funerarios, las aportaciones para cosas de retiro, ya sea en Afores o en otros, en otras instituciones, ¿no? Como de seguro de retiro, cosas hipotecarias, colegiaturas y camiones. ¿Y puedes todo? No, justo qué bueno que tienes un tope. Qué bueno que lo comentas, Nadie. Hay diferentes topes. En términos generales. Y ya otra vez. Ya te recuperamos, Nadie. Te veíamos otra vez congelada, pero creo que ya estamos otra vez. Ay, bueno, hoy estoy sufriendo mucho. Bueno, no te preocupes. Tú sonríe, amiga, porque sí te vemos. Sí, tú todo el tiempo así con la sonrisa, por si se queda congelada. Y ya. Pero bueno, hablando de los límites, muy importante, Nedi, no se puede deducir todo lo que queramos de manera ilimitada. Hay un tope, ahorita les digo en qué sentido. El tope para deducciones es de 5 UMAS anuales. El monto, estamos hablando de 158,469 pesos o 15% del total de tus ingresos, lo que sea menor, cualquiera de esas dos cantidades. 158,469. Pero les voy a decir, eso aplica para gastos médicos, para intereses de créditos hipotecarios, primas de seguros de gastos médicos, gastos funerarios. Y en ese tope no entran donativos, no entran aportaciones adicionales a la Afore y no entran aportaciones a planes personales de retiro. Y por otro lado también se manejan los estímulos de las colegiaturas. Entonces estamos hablando de ciertas deducciones que entran en este tope que estamos platicando y por otro lado, por ejemplo, los donativos tienen un tope que es hasta 7% de tus ingresos acumulables que hayas declarado en tu declaración del ejercicio anterior. Y por el otro lado, los planes personales de retiro y aportaciones también tienen un tope. Entonces, dependiendo de en qué estés, si estás, porque hay unos estímulos que aplican para estos planes o las aportaciones adicionales. En esos casos, cada una también tiene su propio tope, que para cerrar en números redondos son aproximadamente 152,000 pesos, más o menos. Entonces, estamos hablando que sí, por un lado tenemos un tope de ciertos gastos médicos, etcétera, y por otro lado, otro tope. Por ejemplo, ahora digo, ya es un tema, a lo mejor no completamente, estrictamente de esta parte de la declaración, pero bajo el entendido que mucha gente ya tiene que empezar a ahorrar a futuro para efectos de su retiro, que es un tema bastante interesante que seguramente ustedes ya habrán comentado en algún momento, pues también es una parte muy interesante esta deducción que nos permite la ley, porque la gente ya se está abocando a hacer esto, porque el plan de las Afores para la gente que empezó a trabajar de 97 para adelante, efectivamente no va a ser suficiente probablemente la parte con la que se retire. Entonces estos planes personales de retiro resultan bastante interesantes porque te permiten una deducción adicional a nivel anual que es independiente ese tope contra los de los gastos médicos y los demás gastos que estamos platicando. Okay. Pero no puedes duplicar, por ejemplo, tener un seguro de retiro y además Afore, sino que van juntos, ¿no? Van como de la mano, cada uno tiene su deducción, o sea, sí tiene, pero van de la mano estos tipos de conceptos, o sea, no entran dentro del concepto de gastos médicos, ¿no? Y del colegiado. Bueno, las colegiaturas es un estímulo, eso es independiente, perdónenme. No va de la mano con gastos médicos, ni primas de seguros, ni intereses por créditos hipotecarios. Sí van separados la parte de aportaciones a la Afore y planes personales de retiro. Pero no es uno excluyente del otro. Ahora, no sé si... No.
Adelante, no, Neri. Ahora, volvamos a la situación ideal. Perdón, es que con esto del internet ya no sé. Ya no sé en qué me quedé. Volvamos a la situación. Volvamos a la situación ideal. Tienes tus papeles en orden, te metes al SAT, el SAT tiene todo cargado, estás en los topes y el SAT te dice, tus ingresos fueron esto, tus egresos fueron esto, y entonces lo que tienes que pagar es esto, o lo que te tengo que devolver es esto. Sí. Porque la mayoría de la gente lo hace para por tener el saldo ese a favor. Sí, claro. O sea, porque lo que le retuvieron fue más de lo que en realidad tuvieron que haber pagado y entonces tienen saldo a favor. ¿Cómo sabes si está bien calculado? El SAT no se puede equivocar, siempre está bien calculado, o dudas, o lo compruebas, ¿qué haces? Ajá. Mira, normalmente el sistema ya tiene todo programado. El año pasado, cuando se lanzó el sistema, por ejemplo, sí había errores. Hoy te puedo decir que lo que he visto que está correctamente ya hecho el programa. Sí, como bien dices, Nadie, ya tienes todo en orden, ya viste que todo está cargado, entras en los límites, ya no tendrías que hacer nada. El sistema lo calcula de manera automática, nada más tienes que validar que tu cuenta, la clave interbancaria que estás poniendo sea la correcta. Si vas a cambiar de clave interbancaria, estás obligado a presentar la declaración con tu firma electrónica avanzada. Si tú vas a utilizar una de las claves que ya tiene precargadas el SAT, va a ser suficiente con que la mandes con tu contraseña. Recordemos que hay dos formas de ingresar a los sistemas del SAT. Uno es con la firma electrónica avanzada, que se le llama e-firma ahora, y la otra es con la contraseña, que anterior era la CIEC. Si tú puedes, o sea, si tú ya revisaste todo y está correcto y estás utilizando la clave interbancaria que ya tiene precargada el a través de la contraseña suficiente, y entonces ya nada más hay que darle seguimiento al proceso de devolución en su caso. Si te sale saldo a cargo, pues te va a salir una línea de captura que te va a dar como fecha límite para el pago. En esta ocasión, a partir del, como fecha máxima, el 31 de mayo, porque déjenme que les comente que la semana pasada ya salió una disposición por parte de las autoridades en que va a haber prórroga para presentar la declaración hasta el 31 de mayo. Por disposición legal es hasta el 30 de abril, pero salió una modificación, se estableció una regla de la resolución miscelánea que ya va a haber posibilidad de hacerlo este año hasta el 31 de mayo. Entonces, si te sale el impuesto a cargo, pues ya te sale tu línea de captura, que lo vas a poder hacer hasta la fecha límite del 31 de mayo. Noticias calientitas, Ana Ceci. Entonces. Calientitas, no se pueden quejar. Oye, Ana Ceci, la verdad es que te agradecemos muchísimo. Se nos fue rapidísimo, nos queda muy poquito tiempo y para poder cerrar como nos gusta, así como empezamos con tu presentación, nos gustaría, para cerrar, que nos dieras un consejo que te hayan dado a ti en la vida y te haya servido, o que sea un consejo especial de tu parte para nuestros jugadores. Yo les voy a dar un consejo mucho en la línea de lo que estábamos platicando, que yo creo que es muy importante. Dejemos de tener miedo hacia el pago de los impuestos y hacia lo que a lo mejor desconocimiento que traemos de hace muchos años respecto a la presentación de la declaración. Más bien aboquémonos a ser disciplinados, a obtener toda la documentación que es necesaria para la presentación de la declaración. A lo mejor para este año va a ser un poco tarde, pero hagámoslo ya de manera rutinaria de aquí en adelante, cada año, de recabar todas las facturas, de todos los ingresos que tengamos. A lo mejor no platicamos, pero nada más rapidísimo. Los ingresos, por ejemplo, que si tienen alguna cuenta porque alguien vivió en el extranjero y tenía ahí una cuenta que nunca cerró por dejarla de alguna manera, o gente simplemente por inversión, los ingresos que tengan allá por la cuestión de rendimientos, fluctuaciones cambiarias también se declaran. Entonces, nada más seamos disciplinados. Mi consejo es seamos disciplinados, quitémonos el miedo y dejemos todo en orden, porque eso nos va a dejar tranquilos. O sea, contribuimos como ciudadanos a nuestra obligación, y por otro lado también es un beneficio que podemos tener al final del año, porque esto nos puede generar en algún momento a lo mejor un saldo a favor que no tenemos contemplado, ¿no? Hoy por hoy está la gente muy gastada en muchos aspectos y puede ser una salida ahorita de que tienen un flujo que no lo tenían identificado y que lo pueden recuperar. Entonces, de aquí en adelante nada más
Esa sería mi recomendación. Perdamos el miedo, seamos disciplinados y obliguémonos a hacer las cosas como se deben y vamos a poder estar como muy tranquilos en el futuro. Hoy, Me encantan tus consejos, Ana Ceci, porque realmente es lo que Gaby y yo siempre hemos dicho. O sea, infórmate, sé disciplinado, escribe tus ingresos, escribe tus egresos y en vez de tenerle miedo al SAT, si lo estás haciendo bien, aprovecha que te devuelvan ese dinero. Es tuyo, o sea, pagaste de más, entonces cuenta con él. Claro, o minimiza riesgos, ¿no? O sea, digo, ahorita se nos acabó el tiempo, hay muchas cosas que platicar en este tema, pero hay situaciones en las que tenemos que tener mucho cuidado de cómo gastamos, qué es lo que declaramos. A veces somos muy fáciles de decir, ay, no importa, le presto mi tarjeta a mi hermano, a mi tía. Y entonces esas cuestiones nos generan riesgos que no tenemos visualizadas. Entonces, ahora sí que, como bien dices, Nadie, o sea, seamos disciplinados, aprovechemos el beneficio si es que tenemos un beneficio y si no, también minimicemos riesgos. pues Ana Ceci, te estás embarcando a otro programa, excúsame decirte que te vamos a anotar para otro programa para que hablemos de todos estos riesgos fiscales que no vemos. Sí. Sí, no, con mucho gusto. Creo que hay muchas cosas que la gente no tiene visualizadas, como decimos, por falta de información, por desconocimiento, porque nos llega mala información a través de los medios, me refiero no medios oficiales, sino que el vecino, el amigo, etcétera, que no saben y nos dejamos llevar. Entonces, creo que sí sería importante algún día nos metemos a todo esto de los mitos y realidades de los impuestos fiscales y de los impuestos, sería bastante interesante. Oye, Ana Ceci, antes de que nos tengamos que despedir, porque de verdad se nos acabó el tiempo ahora sí, redes, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden contactar? Les dejo mi correo electrónico. La verdad es que a nivel profesional no tengo redes, pero les dejo mi correo electrónico, que es anacecilia-gonzález@hotmail.com. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto, envíenmela y se las voy a responder. O a través de ustedes, si me la quieren hacer llegar, encantada de poder apoyar a todos sus jugadores. Mil gracias, Ana Ceci. Mil gracias. Me encanta estar con ustedes. Ana Cecilia-González@hotmail.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos diste. Y bueno, pues ojalá que todos nuestros jugadores presenten su declaración y tengan un dinerito extra. O si no la presentan, que se vuelvan disciplinados, como dicen Ana Ceci, que empiecen a lo mejor que sea, siempre es buen momento para comenzar, Neri. Entonces, claro, que le quiten el miedo, lo que tú decías, Gaby. O sea, le tienen que quitar el miedo forzosamente a esto porque no es de miedo. O sea, si tú lo tienes en orden, no va a pasar nada. O sea, no te vas a ir a la cárcel como mucha gente piensa, ¿no? Pues buenísimo. Mil gracias, Ana Ceci. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes Con Gaby González y Neri Rueda. en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @lajugadafinanciera y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.